Señoras y señores, les traigo una noticia impactante. Un avión de pasajeros de una aerolínea danesa, que surcaba los cielos en una ruta de larga distancia, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia debido a un fallo crítico en el sistema hidráulico. El capitán contactó desesperadamente uno tras otro a los aeropuertos más cercanos. Sin embargo, la respuesta que recibía era siempre la misma, un eco aterrador en la radio. Debido al mantenimiento de las pistas, a la falta de personal o a la congestión de aeronaves en espera, 5 aeropuertos internacionales, Roma, Marsella, Túnez, Argel y Lisboa, cerraron sus puertas sucesivamente. A bordo viajaban 189 pasajeros. Entre ellos, una persona acababa de desplomarse, víctima de un severo ataque de pánico. A medida que pasaba el tiempo, las voces en la cabina de mando se volvían más graves y tensas, y los rostros de las azafatas se endurecían progresivamente. En medio de esa oscuridad, el último aeropuerto con el que lograron contactar, Madrid-Barajas, respondió: permiso concedido. Estamos movilizando al equipo médico. En aquel avión se encontraba Freya Andersen, jefa de cabina con 12 años de experiencia en la aerolínea. 5 minutos después de aterrizar, ella se derrumbó llorando en el suelo del aeropuerto. Más tarde relataría: lo que vi aquel día en Madrid no fue caos. Fue a un país entero moviéndose al unísono. ¿Qué fue lo que ella vio realmente? Ahora les contaré la crónica de aquella noche de otoño. Antes de entrar en materia, les agradecería que dieran un me gusta y se suscribieran al canal. Eso nos anima a compartir más historias conmovedoras desde España. Mucho gusto. Me llamo Freya Andersen. Soy jefa de cabina, lo que llamamos sobrecargo, en una aerolínea danesa. Este año cumplo 12 años en esta profesión. Todavía recuerdo con claridad meridiana el momento en que empecé, cuando tenía 26 años. Aún puedo sentir el temblor de mis manos antes de mi primer vuelo en el aeropuerto de Copenhague. Recuerdo haberme abrochado mal los botones del uniforme y recibir la reprimenda de una veterana. Recuerdo cómo me tembló la voz la primera vez que hice un anuncio por megafonía. Esos pequeños recuerdos, insignificantes en apariencia, se han ido acumulando para formar la persona que soy hoy. Principalmente estoy a cargo de rutas de larga distancia. He volado incontables veces en vuelos que parten de Copenhague hacia destinos lejanos. En esos trayectos he conocido a muchísimas personas, parejas de recién casados en su luna de miel, hombres de negocios en viajes de trabajo, o ancianos con los ojos brillantes de ilusión porque iban a visitar a sus nietos. El avión es un espacio misterioso, desconocidos que comparten el mismo espacio-tiempo sobre las nubes durante horas. Y durante ese tiempo, yo soy la responsable de custodiar su seguridad. 12 años es un periodo considerable. No recuerdo con exactitud cuántos vuelos he realizado en ese tiempo, pero probablemente se cuenten por miles. La tensión del despegue, las vibraciones, el paisaje que se ve desde la ventanilla al superar las nubes, las luces de la pista alineándose en línea recta justo antes de aterrizar. Esas escenas se convirtieron en mi vida cotidiana. Lo que al principio me emocionaba, con el tiempo se volvió costumbre y esa costumbre, finalmente, se transformó en comodidad. Quizás eso es lo que llamamos experiencia. Cada año he pasado por los entrenamientos de emergencia. Evacuación, respuesta ante incendios, primeros auxilios. Lo hemos practicado una y otra vez. En los simuladores, cuando el humo llenaba la cabina, nos movíamos según los procedimientos establecidos, practicábamos cómo trasladar maniquíes a las camillas y cómo explicar el uso de las mascarillas de oxígeno a los pasajeros. Siendo honesta, nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que usar esas habilidades en la vida real. Por supuesto, mi cabeza lo entendía, sabía que tales situaciones podían ocurrir en cualquier momento. Pero en algún lugar de mi corazón, sentía que aquello era solo un entrenamiento formal. Llevaba 12 años volando sin grandes accidentes. A veces había pequeños problemas, claro. El avión se sacudía violentamente y los pasajeros mostraban caras de ansiedad, o alguien se sentía mal repentinamente y le dábamos primeros auxilios. Pero siempre lo resolvíamos. Si la turbulencia pasaba, el avión se estabilizaba, si alguien enfermaba, iba al hospital al llegar al destino. El avión siempre llegaba a salvo al aeropuerto programado. Por eso creía ciegamente que volar era algo que al final, siempre terminaba de forma segura.
Si había una partida, había una llegada, si había un despegue, había un aterrizaje. Desde que me convertí en jefa de cabina, mi sentido de la responsabilidad aumentó. Tenía que guiar a mis compañeros más jóvenes y si ocurría algo a bordo, debía ser la primera en tomar decisiones. Al principio hubo momentos en los que sentí que ese peso me aplastaba. La ansiedad de pensar, ¿y si tomo la decisión equivocada?, me perseguía constantemente. Pero con el paso del tiempo me fui acostumbrando poco a poco. Al acumular experiencia, mi cuerpo aprendió a moverse naturalmente en cualquier situación. Gané la convicción de que si seguía el manual, todo saldría bien. Sin embargo, aquella noche fue diferente. Fue una noche en la que todo lo que sabía hasta entonces pareció inútil. Ante mis ojos se presentó una situación que no estaba en los manuales, que no había aprendido en los entrenamientos, y ante la cual mis 12 años de experiencia no servían de nada. Aquel día supe por primera vez lo que significa estar flotando en el cielo sin tener un lugar donde bajar. El vuelo de ese día comenzó con total normalidad. Despegamos del aeropuerto de Copenhague al atardecer. Era una ruta de larga distancia rumbo a Sudamérica. Un largo viaje que superaba las 12 horas de vuelo. Como había realizado esta ruta muchas veces, no sentía ninguna tensión especial. Revisé la lista de pasajeros, hice una breve reunión informativa briefing con la tripulación y completé las comprobaciones de cabina. Todo como siempre. A bordo había 189 pasajeros, el avión estaba casi lleno. Familias disfrutando de sus vacaciones, ejecutivos en viaje de negocios, jóvenes mochileros. Personas diversas que por diferentes razones compartían el mismo avión. Mientras caminaba por el pasillo, trataba de memorizar bien el rostro de cada uno. Es un hábito que adquirí al convertirme en jefa de cabina. Si recuerdas sus caras, puedes reaccionar rápidamente si les pasa algo. El despegue procedió sin problemas. El avión corrió por la pista y sentí ese peso característico del momento en que las ruedas dejan el suelo, una sensación que por miles de veces que la experimente, sigue siendo vívida. Por la ventana, las luces de Copenhague se hacían pequeñas, y al subir sobre las nubes, el cielo quedó envuelto en silencio. Al alcanzar la altitud de crucero, las luces de la cabina se atenuaron y los pasajeros comenzaron a dormirse uno tras otro. Yo estaba tomando un pequeño descanso en el galley cocina trasero. En los vuelos largos, la tripulación debe turnarse para descansar. Con una taza de café caliente en la mano, miraba distraídamente por la ventana. La luz de la luna se filtraba entre las nubes y pensé, qué noche tan tranquila. Fue en ese preciso instante. La iluminación de la cabina parpadeó fugazmente. Fue algo extremadamente breve, apenas un instante. Normalmente habría pasado desapercibido como un fallo menor. Pero tras 12 años volando, yo sabía lo que significaba ese parpadeo. Era una señal de que podía haber una anomalía en el sistema eléctrico. Dejé la taza de café y me levanté. Poco después, recibí una llamada desde la cabina de mando. El capitán me requería. Me dirigí apresuradamente hacia allí. Al abrir la puerta y entrar, supe de inmediato por las expresiones del capitán y el copiloto que algo no iba bien. La forma en que miraban el panel de instrumentos transmitía que era una situación grave. Me informaron que había ocurrido una anomalía en el sistema hidráulico. Para aquellos que no estén familiarizados con los aviones, el sistema hidráulico es absolutamente necesario para controlar la dirección del avión y para desplegar el tren de aterrizaje. Para explicarlo de forma sencilla, equivale al volante y los frenos de un coche. Si no funciona correctamente, pilotar el avión se vuelve extremadamente difícil. Especialmente el aterrizaje, donde el peligro se dispara. El capitán me explicó la situación con voz calmada. No estábamos en una situación de caída inminente, pero necesitábamos aterrizar en un aeropuerto cercano lo antes posible. Continuar volando hasta nuestro destino final era imposible, la distancia era excesiva. Había problemas de combustible, pero más allá de eso, debíamos aterrizar antes de que el sistema hidráulico colapsara por completo. Asentí y salí de la cabina. Al volver al pasillo, los pasajeros seguían durmiendo pacíficamente. Nadie sospechaba lo que estaba ocurriendo en ese avión. Miré a un anciano cubierto con su manta, a una mujer que se había quedado dormida viendo una película, a un niño abrazado a su madre.
Y sentí como mi pecho se volvía pesado como el plomo. Llamé discretamente a 3 de mis compañeros tripulantes. En un rincón del galey, con la voz más baja posible, les comuniqué la situación actual. Les dije que era una emergencia y que pronto realizaríamos un aterrizaje forzoso. Sus ojos se abrieron de par en par. Estaban asustados, naturalmente. Pero pude ver cómo se esforzaban desesperadamente por no descomponer el gesto, tal como habíamos entrenado. Les insistí, absolutamente nada de esto debe notarse en sus caras o actitudes. Los pasajeros no deben darse cuenta. Una pequeña ansiedad se contagia al instante, si uno se inquieta, el de al lado también lo hará, y el pánico se extenderá por toda la cabina en menos de un minuto. A partir de ahí, la percepción del tiempo cambió radicalmente. El mismo minuto parecía ahora eternamente largo. En la cabina de mando, la comunicación por radio era incesante. Caminé lentamente por la cabina observando a los pasajeros. Superficialmente mantenía mi sonrisa habitual, pero en mi mente no paraba de calcular. Procedimientos de evacuación de emergencia, respuesta ante enfermos, ubicación de las mascarillas de oxígeno. La información daba vueltas en mi cabeza a toda velocidad. Al mirar por la ventana, empecé a ver débilmente las luces de una ciudad bajo las nubes. No sabía qué ciudad europea o norteafricana era. Pero pensé que allí abajo había gente pasando una noche normal. Cenando en sus casas, viendo la televisión, charlando con sus familias. Ellos no sabían que justo encima de sus cabezas, un avión con 189 personas luchaba desesperadamente por encontrar un lugar donde bajar. Mis manos empezaron a temblar. En 12 años, nunca me había pasado algo así. Apreté mis manos y las abrí repetidamente, tratando desesperadamente de reprimir el temblor. Una jefa de cabina no puede perder la calma. Si yo me altero, se lo transmitiré a mis compañeros, y finalmente, eso llegará a todos los pasajeros. Hubo una nueva llamada desde la cabina de mando. Habían solicitado aterrizaje en un aeropuerto cercano. Me dijeron que la respuesta llegaría en breve. Respondí entendido, colgué el teléfono y esperé. No sé cuánto tiempo pareció durar esa espera. Cuando llegó la primera respuesta de rechazo, no me lo tomé tan en serio. Fue Roma. Era uno de los aeropuertos grandes más cercanos. Pensé que nos aceptarían sin duda. Es un aeropuerto internacional, operativo las 24 horas, con instalaciones de emergencia. Pero la respuesta fue distinta a lo esperado: mantenimiento en las pistas principales, el aterrizaje nocturno adicional es complicado. Hubo una pausa. Pensé que no pasaba nada. Hay muchos otros aeropuertos, solo había que llamar a otro lugar. El segundo fue Marsella. Uno de los aeropuertos clave del sur de Francia. También nos rechazaron. La razón: demasiadas aeronaves en espera, no podemos aceptar más tráfico. En una emergencia, no había opción. El tercero fue Túnez. También recibimos un no. Nos dijeron que el clima había empeorado y la aproximación era peligrosa. Al parecer, había una tormenta de arena o niebla densa esa noche. El cuarto fue Argel. Falta de controladores nocturnos y problemas técnicos, no podemos aceptar emergencias. El quinto fue Lisboa. Obras de repavimentación en la pista, aterrizaje difícil. Iba y venía entre la cabina de mando y la cabina de pasajeros, informando de la situación cada vez. Con cada rechazo, sentía que mi corazón se hundía un poco más. Al principio pensaba que alguien nos aceptaría seguro. Pero cuando fuimos rechazados por quinta vez, honestamente empecé a sentir terror. La voz del capitán se volvía cada vez más breve. Al principio me explicaba la situación y las alternativas, pero hacia el final solo me transmitía el resultado. Rechazado. El siguiente también dijo no. Ese intercambio tan conciso narraba la gravedad del asunto mejor que cualquier discurso. Me senté un momento en la sala de la tripulación para ordenar mis sentimientos. En 12 años de vuelo, esto era la primera vez. En los entrenamientos repetimos los escenarios de aterrizaje de emergencia muchas veces, pero siempre bajo la premisa de que hay un aeropuerto donde aterrizar. Nunca me enseñaron qué hacer cuando todos los aeropuertos cierran sus puertas. Pensaba, si falla uno o dos, vamos a otro.
Pero nunca imaginé que nos rechazarían uno tras otro de esta manera. La aguja del indicador de combustible no se apartaba de mi mente. El combustible de un avión no es infinito. Disminuye con cada minuto que pasa. A este ritmo nos quedaba poco más de una hora. Eso significaba que debíamos aterrizar en algún lugar, obligatoriamente dentro de esa hora. Volví a caminar por la cabina. La mayoría de los pasajeros seguían durmiendo. Uno roncaba apoyado en la ventana, otro se hacía un ovillo bajo la manta. Delante del baño me crucé con la mirada de un joven que me preguntó por dónde estamos volando ahora. Respondí con la mayor naturalidad posible, todo va bien. Llegaremos pronto. Era mentira. Mientras veía su espalda al volver a su asiento, sentí una opresión en el pecho. Las 189 personas en este avión confiaban en mí. Seguramente pensaban, si la azafata dice que está bien, es que todo está bien. Esa confianza aquel día pesaba más que nunca. Llegó la sexta comunicación desde la cabina. Esta vez ni siquiera la comunicación fue posible. Sistemas de control en mantenimiento, la radio no conecta bien, me dijeron. Al oír esas palabras, cerré los ojos un momento. Las opciones se reducían. Sentía vívidamente cómo eso se convertía en realidad. Miré por la ventana y solo había oscuridad. A veces veía luces bajo las nubes, pero no sabía qué país o qué ciudad eran. Estábamos flotando a 30.000 pies sin pertenecer a ningún lugar, vagando sin encontrar un sitio donde posar las alas. En ese momento una de mis compañeras se acercó sigilosamente. Era la más joven, en su primer año. Tenía el rostro pálido y los ojos rojos e inyectados en sangre. Seguramente había estado llorando. Puse mi mano en su hombro y le dije, tranquila. Seguro que hay una manera. Pero la verdad es que yo tampoco tenía confianza. Solo podía decir eso. Llegó la séptima negativa. Ya ni recuerdo exactamente qué aeropuerto fue. Para entonces las razones de los rechazos empezaban a sonar todas parecidas. Problemas de pista, falta de personal, mal tiempo. Las razones variaban, pero el resultado era el mismo, no. En ese instante entendí realmente lo que es el miedo. No es el miedo a que el avión se mueva. No es el miedo a los truenos. Es ver cómo se desvanecen las opciones, cómo desaparecen las salidas. Ese es el verdadero terror. El capitán me llamó de nuevo. Al entrar en la cabina, la fatiga se pintaba claramente en su rostro. Vamos a intentar un contacto más. Si aquí nos dicen que no, realmente no tenemos más cartas que jugar, dijo. Y entonces el siguiente nombre que pronunció fue Madrid Barajas. Justo cuando estaban contactando con Madrid desde la cabina, ocurrió otro problema en la cabina de pasajeros. El botón de llamada del asiento 7A se iluminó. Una compañera acudió primero, y yo la seguí de inmediato. Allí una mujer joven de unos 20 y tantos años estaba hecha un ovillo en su asiento. No podía respirar bien, estaba pálida y empapada en sudor. Sus manos temblaban violentamente. Sus ojos estaban desenfocados. Era un ataque de pánico. Había visto estos síntomas varias veces en el pasado. En vuelos largos a veces ocurre. Estar encerrado en un espacio pequeño durante mucho tiempo provoca en algunas personas una repentina sensación de asfixia y terror. Especialmente en quienes tienen miedo a volar. Inmediatamente me arrodillé a su lado, la miré a los ojos y le hablé con voz calmada. Está bien. Estoy aquí contigo. Vamos a respirar despacio. Pero mi voz no parecía llegarle. Aunque sus ojos me miraban, no enfocaban. Se agarraba el pecho y solo jadeaba. Mi compañera trajo una mascarilla de oxígeno. Se la puse suavemente en la cara mientras le seguía hablando sin parar. ¿Cómo te llamas? ¿A dónde viajas? ¿Viajas sola? Quería obtener una respuesta para atar su conciencia a la realidad. Afortunadamente empezó a surtir efecto. Tras unos minutos, su respiración se calmó un poco. Pero el verdadero problema vino después. Justo cuando pensé que su respiración se estabilizaba, su conciencia se desvaneció repentinamente. Sus párpados se cerraron suavemente y vi cómo la fuerza abandonaba su cuerpo.
Tomé su pulso aterrorizada. Aún latía, pero muy débil e irregular. Pensé que tal vez no era un simple ataque de pánico, podría tener una enfermedad preexistente. Pero en el avión no podemos hacer un diagnóstico preciso. Lo único que podía hacer eran primeros auxilios. Pedí a mi compañera que trajera el kit médico de emergencia. Al comprobar el oxímetro de pulso, el nivel era mucho más bajo de lo normal. La presión arterial también había bajado. Me invadió la ansiedad de si podría aguantar así varias horas. Hay un límite para lo que se puede hacer en un avión. Para recibir un tratamiento real, no hay más opción que ir a un hospital. Pero nosotras ni siquiera habíamos encontrado un lugar donde aterrizar. Los pasajeros de alrededor empezaron a notar que algo pasaba. Un hombre de mediana edad en el pasillo contiguo preguntó, ¿ha pasado algo? Respondí con la voz más tranquila posible, solo hay una persona que se siente un poco indispuesta y la estamos ayudando. No se preocupen. Pero al ver la expresión del hombre, supe que no estaba del todo tranquilo. Pedí a mi compañera que trajera mantas, envolvimos el cuerpo de la paciente para mantenerla caliente y le elevamos un poco las piernas para mejorar el flujo sanguíneo. No había perdido la consciencia por completo, pero estaba en un estado de semi-inconsciencia. Si la llamaba por su nombre, reaccionaba débilmente. Contacté con la cabina de mando. Tenemos una paciente de urgencia. Su estado está empeorando, necesitamos aterrizar lo antes posible. La respuesta del capitán fue breve. Entendido. Estamos hablando con Madrid ahora mismo. Al oír el nombre de Madrid, sinceramente no tenía muchas esperanzas. Ya nos habían rechazado en 7 aeropuertos. Si nos rechazaban uno más, estaríamos realmente acorralados. Así que mi sentimiento era más de resignación que de esperanza. Me senté de nuevo junto a la paciente y toqué su muñeca para comprobar el pulso. Seguía irregular, pero no se había detenido. ¿Por qué estará viajando sola esta persona?, me pregunté fugazmente. ¿A dónde irá? ¿Quién la espera? Seguramente tenía familia. Amigos. Alguien podría estar esperándola en el aeropuerto. Miré alrededor, la gran mayoría de los pasajeros seguía durmiendo. Nadie sabía lo que pasaba. En cierto sentido era una suerte, si todos lo supieran, la ansiedad y el miedo se extenderían. Pero al mismo tiempo me sentía muy sola. Solo yo y unas pocas tripulantes cargábamos con el peso de saber la verdad. Miré por la ventana. Allí solo había oscuridad. ¿Habrá algún lugar que nos acepte? ¿O tendremos que seguir vagando por el cielo? Ese pensamiento me oprimía el pecho. En ese momento entró una comunicación desde la cabina. Madrid ha respondido. Contuve la respiración esperando las siguientes palabras. La primera reacción de la torre de control de Madrid Barajas fue diferente a lo que esperaba. Normalmente cuando solicitas un aterrizaje de emergencia, lo primero que preguntan es sobre el estado del avión. ¿Cuánto combustible queda? ¿Qué está averiado? ¿Qué riesgos hay en el aterrizaje? Esas preguntas técnicas suelen ir primero. Pero Madrid fue diferente. La primera pregunta que me transmitió el capitán fue, ¿cómo se encuentra la paciente? Dudé de mis oídos por un instante. ¿La paciente? Nosotros no habíamos hablado de la paciente primero. Al solicitar la emergencia, solo habíamos informado del fallo hidráulico. ¿Cómo sabían que había una paciente? Pensándolo después, quizás los aeropuertos que nos rechazaron habían compartido la información entre ellos. Seguramente se había transmitido que había una emergencia médica a bordo. En cualquier caso, Madrid preguntó por el estado de la persona antes que por el estado del avión. Fui a la cabina de mando y expliqué la situación directamente. Es una mujer joven, de unos 20 años. Síntomas de ataque de pánico, ahora está semi-inconsciente. Saturación de oxígeno baja, pulso irregular. El capitán transmitió eso tal cual a la torre. Hubo un silencio. Creo que fueron unos segundos. Pero parecieron minutos. Apreté mis manos con fuerza esperando las siguientes palabras. Si nos rechazaban aquí, era el fin. Pero la respuesta fue sorprendente, estamos preparando al equipo médico. El capitán me miró. Yo miré al capitán.
Seguramente teníamos la misma expresión. Preparar al equipo médico cuando aún no han dado permiso de aterrizaje. Normalmente eso es imposible. Hay un orden. Primero se decide si se puede aterrizar, se da el permiso, y luego comienza la preparación. Si se necesita equipo médico, se llama en esa etapa. Movilizar al personal médico antes del aterrizaje se considera ineficiente. Si el aterrizaje se cancela, toda esa preparación sería en vano. Pero Madrid fue diferente. Independientemente del permiso de aterrizaje, dijeron que prepararían al equipo médico primero. Las personas son la prioridad. Eso es lo que significaba. Llegaron más preguntas. ¿Cuántos pasajeros tienen dificultades para moverse? ¿Se necesitan sillas de ruedas? ¿Hay alguna otra emergencia aparte de la paciente? Revisé mentalmente la cabina al instante. Una paciente y 2 personas mayores con piernas débiles a las que les costaba caminar solas. Al transmitirlo, la respuesta de la torre llegó de inmediato: prepararemos 3 sillas de ruedas y una camilla. Tienen prioridad. Empecé a sentir algo extraño, en el buen sentido. Era una respuesta maravillosa, ciertamente, pero todo avanzaba tan rápido que, paradójicamente, me ponía ansiosa. ¿Realmente harán todo esto? Tenía dudas, después de haber sido rechazada por 7 aeropuertos seguidos. Entonces llegó la frase decisiva desde la torre: autorizamos la aproximación directa. Pista 32L. Sentí como el capitán y el copiloto soltaban un gran suspiro de alivio al mismo tiempo. Yo igual. Sentí como si la fuerza se escapara de mis rodillas. Autorización de aproximación directa significa que podíamos aterrizar antes que cualquier otro avión. Aquella noche en Madrid también había muchos aviones en espera. Seguramente había aeronaves que habían solicitado aterrizar antes que nosotros. Pero Madrid cambió el orden y nos aceptó con prioridad absoluta. Porque había una paciente. Se anunció el número de pista y se dio la orden de descender. El avión comenzó a bajar lentamente y el sonido de los motores cambió. Al mirar por la ventana, vi que las nubes pasaban a gran velocidad. Salí de la cabina y volví con la tripulación. Les di instrucciones para preparar el aterrizaje. Cinturones abrochados, mesas plegadas, respaldos en posición vertical. Tareas que he repetido miles de veces en 12 años, pero ese día mis manos temblaban. Fui al asiento de la paciente. La joven seguía sin tener la conciencia clara. Llevaba la mascarilla de oxígeno y tenía los ojos cerrados. Le dije en voz baja: ya casi llegamos. Aguanta un poco más. No hubo respuesta, pero la punta de sus dedos se movió ligeramente. No sé si me entendió realmente. Pero decidí creer que era una señal de que lo sabía. Al mirar por la ventana, empecé a ver luces en la oscuridad. Eran las luces de la ciudad de Madrid. Al descender más, vi las luces de la pista alineadas en línea recta. Ahí estaba Barajas. En el momento en que vi esas luces, finalmente lo sentí como real. Por fin teníamos un lugar donde bajar. Este avión, que no tenía a dónde ir, finalmente podría pisar tierra. En el momento en que las ruedas tocaron la pista, cerré los ojos. Fue un aterrizaje sorprendentemente suave, considerando que no teníamos hidráulicos completos. La destreza del capitán fue magnífica. Sentí con todo mi cuerpo la vibración del avión frenando y avanzando por la pista. Finalmente habíamos regresado a tierra. Después del aterrizaje, al mirar por la ventana, dudé de mis ojos. El avión aún no se había detenido completamente, pero varios vehículos corrían a toda velocidad hacia nosotros. Veía ambulancias, camiones de bomberos, coches de apoyo del aeropuerto. Todos venían uno tras otro. Sus luces giratorias destellaban mientras se acercaban rápidamente. En 12 años he aterrizado en muchos aeropuertos. He visto grandes hubs europeos y asiáticos. Pero era la primera vez que veía una movilización tan rápida. Normalmente los vehículos se acercan solo después de que el avión se detiene completamente, los motores se apagan y el personal de tierra confirma la seguridad. Ese es el procedimiento correcto. Pero Madrid fue diferente. Nos estaban esperando y corriendo hacia nosotros incluso antes de que paráramos. En el momento en que el avión se detuvo por completo, la puerta se abrió.
El aire fresco de la meseta española entró de golpe, y el personal médico irrumpió en la cabina. 2 personas con batas blancas y equipos de emergencia. No parecían sin aliento, era como si hubieran estado esperando justo delante de la escalerilla desde el principio. ¿Dónde está la paciente?, preguntó uno en un inglés fluido pero con ese acento cálido. Señalé inmediatamente el asiento 7A. El equipo médico corrió hacia la paciente, comprobó la mascarilla de oxígeno, midió el pulso y la presión. Todos sus movimientos eran rápidos, precisos y extrañamente calmados. En menos de un minuto trajeron una camilla. Trasladaron a la paciente con sumo cuidado y cargaron la botella de oxígeno. Uno de los médicos no se separó de su lado ni un instante. Bajar las escaleras fue cuestión de segundos. Observé la escena desde la ventana. Había una ambulancia esperando a pie de pista, subieron la camilla, cerraron las puertas y el vehículo salió disparado con las sirenas aullando hacia el hospital. ¿Cuánto tiempo pasó desde el aterrizaje hasta que la paciente subió a la ambulancia? Probablemente no fueron ni 5 minutos. Una velocidad realmente increíble. Cuando la torre dijo que prepararían al equipo médico, yo estaba escéptica, pero realmente lo tenían todo listo. No eran solo palabras, eran hechos. Lo que siguió también fue igual. Cuando los pasajeros empezaron a bajar, el personal del aeropuerto subió directamente al avión para guiarlos. Tenemos vuelos de conexión preparados. Nos encargamos del hotel. Nosotros cuidamos del equipaje, no se preocupen. Había personal capaz de atender en varios idiomas a los pasajeros de diferentes nacionalidades. Inglés, francés, español, incluso alguien que chapurreaba un poco de danés. Los pasajeros bajaron uno a uno. Padres con niños, ancianos con bastón. El personal del aeropuerto les llevaba las maletas, empujaba las sillas de ruedas, les ofrecía el brazo para bajar las escaleras. Nadie se quejó. Nadie levantó la voz. A pesar de haber sido desviados repentinamente a un lugar que no era su destino, todos estaban tranquilos. Yo me quedé de pie en un rincón de la cabina observando esa escena en silencio. Parecía un sueño. ¿Era esto posible? A pesar de haber solicitado un aterrizaje de emergencia repentino en un vuelo no programado, todo fluía suavemente como si lo hubieran ensayado de antemano. El equipo de mantenimiento también había llegado ya. Empezaron a inspeccionar alrededor del avión. Seguramente estaban comprobando el fallo hidráulico. También había camiones de catering. Vinieron a reponer comida y bebida. En ese momento sentí por primera vez que la fuerza se me escapaba del cuerpo. La tensión que había mantenido todo este tiempo se disolvió de golpe. Me senté en un asiento vacío. La cabina, ahora desierta, mostraba las filas de asientos en silencio, donde antes había 189 personas. Había mantas esparcidas, revistas olvidadas. Miré por la ventana, la plataforma del aeropuerto seguía bullendo de actividad. Otros aviones despegaban y aterrizaban, las luces de la pista parpadeaban. No es que nos estuvieran dando un trato especial solo a nosotros, todo procedía con la rutina y la normalidad de siempre. Como si salvar vidas fuera su estado natural. Entonces pensé, ¿cómo es posible esto? Ha pasado muy poco tiempo desde que pedimos ayuda, ¿cómo pueden estar tan perfectamente preparados? Más tarde supe que Madrid-Barajas tiene un sistema de respuesta de emergencia operativo las 24 horas. Equipos entrenados para reaccionar al instante ante cualquier eventualidad, médicos, mecánicos, operaciones en tierra, atención al pasajero. Todos con roles claros y listos para actuar. Esa fue la realidad que presencié. No fue un héroe solitario, sino un sistema entero, una nación entera funcionando. Todos conocían su papel y actuaron en consecuencia, por eso fue tan rápido y preciso. Me quedé sentada sola en la cabina vacía, pensando. En 12 años he visto incontables aeropuertos, pero nunca una experiencia así. Mis compañeras ya habían entrado en la terminal, y el capitán y el copiloto habían bajado a hablar con los mecánicos. Solo quedaba yo. Miraba fijamente por la ventana, incapaz de creer que lo que acababa de pasar fuera real. ¿Cuánto tiempo pasó? Escuché pasos subiendo al avión. Me giré y vi a una mujer del personal español.
Tendría unos 30 años, llevaba un chaleco reflectante amarillo sobre el uniforme y tenía el pelo suelto. Llevaba una botella de agua en la mano. Buen trabajo, cariño, dijo y me tendió el agua. Su inglés tenía un acento fuerte pero muy suave. La paciente ha sido trasladada al Hospital Ramón y Cajal y está estable. Los demás pasajeros ya van camino al hotel. Tranquila. Tomé el agua fría y miré el rostro de aquella mujer. No sonreía exageradamente ni tenía el ceño fruncido. Simplemente estaba tranquila. Como si esto fuera algo que ocurre todos los días. Para mí había sido la noche más aterradora de mis 12 años de carrera, la noche en la que me preparé para morir, la noche en la que la presión de 189 vidas casi me aplasta. Pero ella solo me dio agua, me informó de la situación y me dijo tranquila, con una voz suave. Como si no fuera gran cosa. Le pregunté, ¿hacéis esto a menudo? Ella pensó un poco y respondió, no, gracias a Dios no es a menudo. Pero estamos listos siempre. Aquí nos preparamos cada día para que, pase lo que pase, no dejemos a nadie atrás. Esas palabras resonaron en mi pecho de una forma extraña. Ocurre rara vez, pero nos preparamos cada día. Puede sonar a frase hecha, pero hacerlo realidad es muy distinto. Una emergencia puede ocurrir una vez al año, o una vez cada 10 años. Pero se preparan todos los días para esa única vez. Volví a mirar por la ventana. El equipo de mantenimiento seguía trabajando alrededor del avión. Era noche cerrada, pero no paraban. A lo lejos vehículos de servicio iban y venían. Alguien estaba siempre moviéndose. Al ver esa escena, de repente las lágrimas empezaron a brotar. No sabía muy bien por qué lloraba. Quizás porque toda la tensión acumulada se rompió de golpe. Quizás eran lágrimas de alivio por estar a salvo en tierra. Pero sentí que no era solo eso. Durante 12 años, siempre había superado las cosas sola. Ser jefa de cabina implica eso. Si pasa algo a bordo, yo asumo la responsabilidad. Si una compañera sufre, yo la apoyo. Si un pasajero tiene miedo, yo lo calmo. Creía que eso era lo normal. Es mi trabajo. Pero esa noche fue demasiado grande para cargarla sola. El miedo de no tener dónde aterrizar. La ansiedad por la paciente. La prisa por el combustible. Todo vino a la vez y casi me rompo. Pero en el momento en que llegamos a Madrid, todo se resolvió. Sin tener que decir nada, los médicos llegaron, la paciente fue atendida, los pasajeros guiados, el avión revisado. Yo no hice nada. Solo miré. Sentí que alguien había levantado por mí el peso que yo había estado cargando sola. Creo que por eso no podía dejar de llorar. Por primera vez en 12 años de aguantar sola, sentí que alguien compartía la carga conmigo. La sensación de que ya no estaba sola. La gratitud infinita de saber que hay gente que te ayuda cuando estás sufriendo. La mujer que me dio el agua no dijo nada más. Se sentó en silencio en el reposabrazos del asiento de al lado. No me preguntó si estaba bien. No me dijo que dejara de llorar. Simplemente se quedó allí, a mi lado, haciéndome compañía. Puso una mano cálida sobre mi hombro, un gesto muy español, lleno de solidaridad. Lloré durante un buen rato. Sin voz, solo lágrimas cayendo en silencio. Cuando las lágrimas cesaron, le dije gracias. No especifiqué por qué. Solo gracias. Ella simplemente asintió con una media sonrisa, sin darse importancia. Con eso fue suficiente. Aquella noche aprendí que es la verdadera seguridad. No es tener las mejores instalaciones. No es tener los aviones más modernos. La verdadera seguridad es saber que cuando estás sufriendo, hay alguien a tu lado. Saber que no tienes que estar solo. Entendí que eso es lo que realmente importa. Regresé a Dinamarca unos días después. Pasé una noche en Madrid y al día siguiente tomé un vuelo de conexión a Copenhague. Al aterrizar, vi el paisaje familiar. El cielo gris, el viento frío, los carteles en danés. Debería haber sentido que había vuelto a casa, pero algo dentro de mí había cambiado. Fui a la oficina y escribí el informe oficial. El registro del aterrizaje de emergencia.
Detallé el fallo hidráulico, la lista de aeropuertos que nos rechazaron, la evolución de la paciente y la respuesta en Madrid. Escribí los hechos tal cual. Pero mientras escribía, sentí que una simple lista de hechos no era suficiente. Añadí lo siguiente al final: la actuación del aeropuerto de Madrid-Barajas debe quedar registrada como un ejemplo modélico. Preparar al equipo médico antes del permiso de aterrizaje, priorizar el estado de los pasajeros y poner a las personas en primer lugar. Esa actitud es algo que otros aeropuertos deberían imitar. Días después, mi jefe me dijo que era un buen informe. Que en la central también había llamado la atención. Solo asentí. Yo sentía que solo había escrito lo obvio. Desde aquel día, mis criterios han cambiado. Antes, al considerar aeropuertos alternativos en el briefing, priorizaba la distancia. Pensaba que lo mejor era el más cercano para bajar rápido. También miraba el tamaño, creía que un aeropuerto grande era más seguro. Pero ahora es distinto. Más que la distancia o el tamaño, valoro cómo responde ese aeropuerto. Si asumirán la responsabilidad cuando surja un problema, si es un lugar que pone a las personas primero. De nada sirve un aeropuerto cercano si te cierra las puertas. Se lo cuento también a mis compañeras más jóvenes. Al principio empecé a contarlo como una anécdota, pero sin darme cuenta, acabé explicando por qué recuerdo tanto a Madrid. Una compañera me preguntó una vez: si volviera a pasar lo mismo, ¿qué harías? Respondí sin dudar: iría a Madrid. Ella ladeó la cabeza extrañada. Pero no está tan cerca, ¿verdad? Le dije: no importa si está un poco más lejos. Es un lugar que no se equivoca. Es un lugar que no cierra sus puertas. Todavía hoy recuerdo a veces aquella noche. El tiempo vagando en la oscuridad sin rumbo. El terror de ver bajar el indicador de combustible tras 7 rechazos. Y aquella voz que llegó al final: permiso concedido. Acérquense. Esa voz sigue en mis oídos. En 12 años he volado incontables veces, pero nunca aprendí tanto como esa noche. ¿Qué es la verdadera seguridad? ¿Qué es la verdadera responsabilidad? ¿Qué es el verdadero profesionalismo? No es seguro porque el equipo sea bueno, ni fiable porque sea grande. Lo realmente importante es cómo respondes en una crisis, si puedes asumir la responsabilidad cuando surgen problemas. Eso es lo más importante. Aquella noche no aterricé sobre el asfalto frío. Aterricé sobre la responsabilidad de un país que lleva décadas preparándose en silencio. Y esa responsabilidad protegió mi vida y la de 189 personas. Soy Freya Andersen, jefa de cabina de una aerolínea danesa, y llevo 12 años volando. Y después de aquella noche siento que me he vuelto un poco más humilde. Si alguna vez me encuentro en una situación como aquella, ya no dudaré. Diré: vamos a Madrid. Porque es el lugar que no cerró sus puertas hasta el final. Porque es el lugar que cumplió con su responsabilidad. Porque es el lugar que valoró a las personas por encima de todo. Esa es la respuesta a la que he llegado. La historia de hoy termina aquí. La historia del milagro español de un aterrizaje de emergencia rechazado por medio mundo. ¿Qué les ha parecido? Por favor, dejen sus mensajes de apoyo a la protagonista en los comentarios. Esto ha sido una historia de Estación Emoción. Si les ha gustado